Muy buenas tardes con todos. Mi nombre es Melvin Escudero, soy el CEO del Dorado Asset Management y es para mí también un gusto y un honor tenerlos a todos ustedes en la audiencia y también con nuestros expositores. En esta oportunidad, dentro de nuestra serie de webinars Perspectivas sobre las inversiones, vamos a tener un tema muy importante que compromete el mercado de acciones en el Perú. Tenemos el título de los índices de la Bolsa de Valores de Lima y los ETFs. Y con nosotros tenemos a dos representantes de Standard & Poor's, Manuel González y Silvia Kirchner. Manuel, representante en la parte comercial y de negocio Standard & Poor's, y Silvia Kirchner, representante en la estructura, la metodología y el diseño de índices. Ambos responsables de apoyar a la Bolsa de Valores de Lima en la construcción de los índices bursátiles, que la mayoría de los presentes que invierten en Perú o que tienen intereses en acciones peruanas, miran casi todos los días con interés a efectos de ver cuáles son las tendencias del mercado. También contamos con la participación de Miguel Ángel Zapatero, que es gerente general adjunto, de la Bolsa de Valores de Lima, que también vamos a tener un conversatorio muy interesante respecto a las diferentes aplicaciones que tienen los índices y el futuro de la Bolsa de Valores de Lima. Antes de empezar, rápidamente les voy a hacer una pequeña introducción de el Dorado y lo que estamos haciendo en el negocio de Asset Management. Como ustedes saben, el Dorado Asset Management es una sociedad administradora de fondos debidamente registrada en la Superintendencia del Mercado de Valores y que cuenta con las licencias de operar fondos mutuos y fondos de inversión. Nosotros tenemos una propuesta de valor que tratamos de diferenciarla respecto a la que se ofrece en el mercado de capitales local. Una de estas características es que tenemos el partnership con gestores globales que están especializados en diferentes sectores y nichos del mercado de capitales a nivel internacional, y estamos tratando de, con ellos, brindar productos innovadores con impacto positivo en los mercados en los que operamos. A la fecha, estos son nuestros partners en diferentes productos: VanEck, BlackRock, Participant Capital, Mercer y Mace. Les voy a rápidamente introducir. En el caso de VanEck, con ellos estamos lanzando en las próximas semanas en la Bolsa de Valores de Lima el primer fondo bursátil, denominado VanEck El Dorado Perú ETF, que va a salir con la sigla de ETF Perú D, que es el mnemónico del producto, que ya se encuentra registrado en la Bolsa de Valores de Lima, aprobado por la Superintendencia del Mercado de Valores, y que va a empezar a cotizar en el momento de las próximas semanas. Estamos esperando cuál es la mejor ventana de oportunidad para poder lanzarlo. Este es un producto que es cogestionado con VanEck como gestor externo. VanEck es una compañía americana con operaciones a nivel global, oficinas en Londres, Madrid, Alemania, Australia, en China, en Hong Kong y en Shanghai y en Beijing. VanEck es una empresa que maneja 70.000 millones de dólares y es uno de los líderes en ETFs. Es el quinto administrador en Estados Unidos y el séptimo en el mundo, pero en el mercado internacional orientado a mercados emergentes y a commodities, ellos son los más importantes. De hecho, tiene uno de los commodities más importantes en el tema de oro, y también tiene uno de los ETFs más importantes en oro, y otro ETF que es uno de los más importantes en deuda de mercados emergentes y también en acciones de mercados emergentes. El expertise de VanEck justamente le ha permitido que seamos partners en la colocación de Perú, que además de estar en mercados emergentes, es un productor de commodities de clase mundial y está entre los primeros en el ranking en diferentes metales, ¿no? También tenemos un acuerdo de asesoría en inversiones con BlackRock, donde estamos manejando una cartera en acciones a nivel global definida, y el asset allocation y el security selection es responsabilidad de BlackRock. Este es un producto que se invierte a nivel internacional con una diversificación a nivel mundial con más de 5.000 acciones
y una distribución del asset allocation global. Un producto con mucha rentabilidad en los últimos años y se espera que en este 2021 esté entre 15 y 20% de rentabilidad anual, especialmente con el rebote que esperamos todos se produzca en emerging markets. También acabamos de lanzar a inicio de este año, con el 2021, un nuevo fondo con un socio nuestro que es Participant Capital, que tiene un fondo actualmente de $1.000 millones y que está invirtiendo en el sector inmobiliario americano en un portafolio de más de $3.000 millones de activos. Esta es una interesante alternativa que permite a los inversionistas peruanos tener intereses directos en Estados Unidos de una manera muy eficiente desde el punto de vista tributario y costos, con un retorno esperado superior al 14% anual en dólares. Una de las mejores oportunidades que estamos ofreciendo ahora que el sector inmobiliario ha empezado a ganar más interés entre los inversionistas peruanos. Asimismo, estamos en el proceso de colocación de un nuevo fondo de financiamiento de infraestructura social. Este fondo está ahorita levantando capital y esperamos el primer cierre en el primer trimestre de este año, y el objetivo del fondo es de 1.500 millones de soles y va a financiar básicamente hospitales, colegios, agua y saneamiento, comisarías, mercados de abasto y otro tipo de infraestructura social muy importante y necesario en este momento de pandemia, donde la infraestructura en el Perú tiene pues unos déficits impresionantes. Es inaceptable que un país que está ya como categoría de mercado emergente tenga esta situación, y este fondo está orientado a apoyar a la construcción de esta infraestructura, ¿no? Dicho esto, vamos a pasar rápidamente a la siguiente parte de la agenda. Voy a invitar a Manuel González, primero a que se presente y después suba su presentación para indicarnos cómo se puede invertir en índices. Adelante, Manuel. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Feliz año. Y Melvin, enhorabuena. De verdad te felicito porque, bueno, este esfuerzo que estás haciendo por colocar, listar este ETF en el mercado peruano, de verdad que le has trabajado durísimo tú y todo tu equipo y junto con Banek, así que mucho éxito en este proceso. Yo soy Manuel González, mexicano y también con mucho cariño, mucho sentimiento hacia Perú. Tuve la oportunidad de vivir algunos años por allá, tengo un hijo peruano, todo muy, entonces realmente tengo un apego muy importante y una relación con la Bolsa de Valores de Lima y todo su equipo bastante cercana, ¿no? Entonces, actualmente soy Senior Director en S&P Dow Jones Índices, llevo la parte comercial del Cono Norte, desde Perú hasta México. Y bueno, pues ya cumplimos casi más de 7 años en la empresa, así que ya algo sé de índices, ¿no? Entonces, pero bueno, el día de hoy precisamente voy a hablar de ¿se puede invertir en índices? Y la presentación me quiere que pretendo llevarlos a la respuesta, ¿no? Que definitivamente va a ser afirmativa, ¿no? Voy a comenzar hablando precisamente de qué es un índice. Un índice básicamente es un portafolio virtual, y lo llamo virtual no por los tiempos actuales, sino básicamente porque ustedes como público, como inversionista, como de a pie, como retail, no puede ir a S&P y decir, oye, quiero invertir en tu índice. Para ello requieres de un intermediario como el Dorado y como otras empresas que hagan precisamente esta gestión, que son los expertos. Pero bueno, estos índices realmente son portafolios virtuales. Y estos índices de alguna manera tienen la cualidad de que pueden agrupar diferentes activos y pueden ser desde acciones, deuda, commodities, derivados, o puede ser una combinación de ellos, ¿no? Y esto es muy importante que ustedes lo lean, lo conozcan cuando van a tomar una decisión de inversión, de que realmente conozcan qué es el índice, qué hay detrás de ello, ¿no? Como otras cosas muy importantes son los temas de criterios de selección, las reglas que tienen estos índices a nivel metodológico. El tema, por ejemplo, la liquidez en nuestros mercados emergentes, no solamente en Perú, pero en la región de América Latina, es importante observarlos. Otro aspecto
relevante es el flotante, ¿no? Las empresas suelen emitir y en estos mercados no necesariamente todo está disponible para el público inversionista. Muchos se quedan en los grupos de control, otros se van en temas de garantía, etcétera. Entonces, esto de alguna manera, todos estos elementos van identificando cuánto puede pesar uno de estos instrumentos que van a estar parte de este índice. Y de ahí luego hay una diversidad de índices y de combinaciones, dependiendo qué estés buscando. Hay índices que simplemente buscan representar a un mercado, hay otros índices que buscan identificar aquellas empresas que pagan dividendos. La Bolsa de Valores de Lima, junto con ellos, hicimos un índice de dividendos que, por cierto, le ha ido bastante bien. Y bueno, identifica estas empresas que han estado pagando precisamente este tema de dividendos, ¿no? Ahora, otro aspecto fundamental es conocer quién es la empresa proveedora de estos índices. Un índice para ustedes puede ser algo que puedes tú elaborar en un Excel y sí, efectivamente tú lo puedes elaborar en Excel, pero necesitas información, necesitas acceder a la información, necesitas cuidar los conflictos de interés porque tendrán, en nuestro caso, por ejemplo, tenemos casi trillones de dólares que están replicando nuestros índices. Un error en el cálculo, una omisión, un día que no lo calculemos, imagínense el impacto que puede tener. Entonces, por ello es muy importante que también conozcan o identificar quién es ese proveedor de índice, ¿no? Cómo maneja su independencia, cuál es su infraestructura, cuál es su reputación. Entonces, tenemos finalmente el índice y al proveedor del índice que de alguna manera da pie a identificar cómo se pueden utilizar los índices. Estos se pueden utilizar de dos maneras. Uno, se pueden utilizar como referencia o como para desarrollar productos pasivos, para productos de inversión como el que va a lanzar en breve el Dorado, ¿no? Aquellos que deciden usarlo como referencia son precisamente aquellos que se les conoce como asesores activos o administradores activos. Ellos son los que de alguna manera están continuamente viendo el mercado, identificando dónde están las oportunidades para ganar y compran y venden, salen y demás. Y utilizan una referencia para demostrar que lo están haciendo bien o lo están haciendo mal. Y por ello se comparan con los índices. Pero aquellos que deciden utilizarlo como productos pasivos, estos se van a encargar simplemente de replicar el índice, de asegurarse de que su producto replique coherentemente el índice. Puede haber algunas diferencias, que eso se le denomina el tracking error, pero bueno, no deben ser sustanciales. Entonces, es la manera en que de alguna se pueden utilizar precisamente los índices. ¿Cómo ha evolucionado el mundo actualmente? Aquí tenemos, esta gráfica es al cierre del 2020, o sea, realmente es muy reciente. Yo les pediría que vieran los números en azul oscuro y los porcentajes. Los azul oscuros implican los activos que están invertidos en estos productos financieros y vemos cómo en todos estos países, en Estados Unidos hay casi 5.5 trillones de dólares invertidos en productos pasivos. Y estamos hablando de crecimientos anuales en todas estas regiones de casi 2 dígitos. En Latinoamérica es donde menos productos pasivos tenemos, pero con un crecimiento también que se ha venido manteniendo en estos años. Y este número estoy seguro que para este año va a crecer, porque así como El Dorado y Banex se están animando a listar un producto en el Perú, estamos viendo cómo hay esfuerzos y en este primer trimestre vamos a ver lanzamiento de productos replicando nuestros índices en Chile, en Brasil, en México. Entonces, estos números definitivamente van a ser muy buenos ahora en el 2021, a pesar de todo esto que estamos actualmente viviendo. A nivel global, vemos cómo también estos productos pasivos se han venido incrementando. Esta es una gráfica que muestra de 2005 hasta diciembre de 2020 y vemos el total de activos. Antes había 417 billones, ahora hay 7,000 billones de dólares que están en estos productos y con un crecimiento totalmente año a año de 18.4%, lo cual, insisto, de 2 dígitos, ¿no? También vemos en Latinoamérica la misma tendencia, con algo de volatilidad, pero en sus mercados la volatilidad es parte de nosotros en todos los aspectos de nuestras vidas, casi. Entonces vemos cómo en el 2005 había 2 productos listados con $1 billón y actualmente ya hay 57 y 14. Y como les decía, esto va a cambiar en este año precisamente por todos los esfuerzos que en cada uno de los países estamos viendo, ¿no? Y finalmente, cuando hablamos de gestión pasiva y activa, decimos, oye, ¿cuál es mejor? Las dos son importantes, son parte del ecosistema del mercado de valores, pero bueno,
aquí quiero enfatizar el resultado de los gestores pasivos contra los activos. ¿Y esto cómo lo leemos? Por ejemplo, en Chile, el 80% de los gestores activos no logran superar al benchmark. En este caso, estamos poniendo en Chile BMI. Entonces, el 80% no logró superar el resultado entonces, esto al final podríamos concluir que el gestor pasivo tiene mucha oportunidad y puede generar muchos resultados favorables al inversionista, ¿no? Y bueno, y con esto me da pie para terminar esto e presentar e introducir a Miguel Ángel Zapatero, ahora sí que con quien hemos venido trabajando desde hace tiempo y él con una gran experiencia tanto en la Bolsa de Valores de Lima como anteriormente en BlackRock, por lo cual está muy atento a todos estos productos pasivos. Y aquí yo quisiera empezar, Miguel Ángel, preguntándote desde el punto de vista de la Bolsa de Valores de Lima, ¿qué tan importantes son estos temas de los índices para las bolsas de valores? Muchas gracias, Manuel. Como siempre, un gusto poder participar y sobre todo muchas gracias a los organizadores y especialmente a la audiencia por acompañarnos ya esta noche. En realidad, tú lo has mencionado, creo, los índices, la importancia, ¿no? Son indicadores. Con un indicador yo puedo medir, pues, si el mercado está subiendo o está bajando. Si cierto sector o cierto segmento del mercado, pues, es tal vez muy riesgoso, dado el comportamiento de otros mercados. Me permite tener información para luego poder tomar decisiones, si es que es momento de entrar al mercado, a adquirir todo el mercado como una canasta o alguna acción individual. Me permite además evaluar la rentabilidad, ¿no? Es decir, oye, el año pasado la bolsa peruana en soles rindió alrededor de 3 o 4%, pero yo con los índices puedo determinar eso. Si tuviese las acciones individuales es mucho más difícil. Y con los índices yo puedo seleccionar diferentes segmentos o sectores. En la bolsa peruana el año pasado, pues tuvimos sectores como el minero con más de 20% de rentabilidad, pero eso lo puedo leer de una manera consistente, con una metodología clara, no arbitrariamente, con un índice. Puedo decirte que fue aproximadamente 20%. Mientras que otros segmentos como el financiero o el industrial tal vez cayeron alrededor de 10%. Esa diversidad, esa dispersión, ese análisis me puede servir. Y eso no es solamente curiosidad, pues porque yo con eso puedo tomar una buena decisión de inversión. ¿De acuerdo? Puedo ver si es que una acción está rezagada con respecto al mercado o si el mercado peruano está rezagado con respecto a otros países. Esa es la información que a mí me lleva, me pone el índice. Inversionistas más institucionales utilizan los índices para propósitos de medición de riesgo, ¿no? De evaluación, de atribución de sus resultados, ¿no? Oye, tú gestionas una cartera de inversiones, ¿eres bueno o eres malo gestionando inversiones? Bueno, pues si yo no hago nada, pues me va tan bien como le va al índice. Perfecto. Eres un indexador en el closet, como dicen. O si eres muy bueno, tal vez le estás ganando el índice. Oye, sabes que el mercado peruano rindió 4%, pero yo con mi estrategia me rinde 15%. Y no solamente 15, sino que comparas la historia del índice en los últimos años y le ganas todos los años. Eres un extraordinario gestor. El reto va a ser ver qué pasa en el futuro, ¿no? Y eso es bien difícil. Creo que en general, para las bolsas, el rol del índice es sumamente importante porque es como el precio agregado del mercado, ¿no? Y en ese sentido, tú puedes, pues, tomar decisiones, ¿no? Y bueno, luego está el otro elemento que ya es la parte tal vez un poquito más divertida, ¿no? Que es alrededor de estos índices, que son conceptos, tú lo has mencionado, ¿no? Es un tema virtual. Tú no puedes invertir en un índice. Un índice es una construcción teórica. Tú puedes construir algo concreto, algo donde tú sí puedes invertir y comprar, ¿no? Y esperar una rentabilidad a cambio. Eso puede ser un fondo bursátil como es un ETF. Eso puede ser un fondo mutuo indexado. Existen fondos mutuos indexados que siguen de forma pasiva un índice. O en otros mercados con más desarrollo, pues un futuro, ¿no? Es decir, pues un contrato pues a futuro que te da el rendimiento del índice. Esas cosas las puedes construir, ¿no? Pero obviamente creo que lo más importante es tener el indicador, ¿no? Y no es sencillo, ¿no? El mercado
financiero está lleno pues de proveedores que intentaron construir índices y no han tenido éxito, ¿no? Yo creo que S&P en ese sentido tiene todas las calificaciones habidas y por haber, ¿no? Gracias, Miguel Ángel. Quiero también invitar al público que a través de la plataforma, en el icono Q&A, que está en la parte inferior derecha, puede hacer todas sus preguntas, tanto en este primer conversatorio de entrevista y luego también al final, que vamos a tener un Q&A después ya de la presentación de Silvia Kirchner. Les invito entonces a cualquier pregunta que ustedes tengan, recurrir al icono Q&A. Quisiera, Manuel, preguntarte respecto a la evolución de los índices en la región. Hemos visto que estamos ultra rezagados respecto pues, a Norteamérica, donde Estados Unidos y Canadá, pues, del mundo financiero en el tema de productos pasivos. Has mostrado también en tu presentación que ganarle a un índice es una tarea difícil, especialmente en mercados que son líquidos, y que en América Latina no ha sido fácil, ¿no? La mayor parte de los administradores de fondos mutuos no solo no le ganan al índice, sino que además te cobran entre 2, 3, 4 veces más en términos de comisiones que los que están replicando índices a través de ETFs. ¿Puedes contarnos un poco la experiencia de México, de Colombia y Brasil, Manuel, desde el punto de vista de S&P en los últimos años? Porque este es el primer ETF en Perú, pero la pregunta es ¿por qué se ha demorado tanto? ¿No? ¿Por qué en Perú recién ahora se piensa en un ETF, cuando otros países ya han tenido estos productos hace varios años, ¿no? Incluyendo Chile, que tiene varios ETFs ya cotizados en la bolsa? ¿Nos puedes comentar respecto a este tema? Y claro, mira, son varios elementos y esto no es una labor de una sola persona o de una sola institución, es todo un ecosistema, ¿no? Donde confluyen reguladores, bolsas, proveedores, asesores, etcétera, ¿no? Aquí yo te puedo decir que un elemento importante que puede detonar este crecimiento en Perú es precisamente toda la labor que ha hecho la Bolsa de Valores de Lima en desarrollar una estructura mucho más fuerte, mucho más completa, y seguramente Miguel Ángel nos hablará de ello, de todos estos productos que están alrededor del sector financiero, del mercado de valores, ¿no? Ventas en corto, préstamo, market makers, etcétera, ¿no? Esa es una parte, ¿no? También gente que tenga la iniciativa, esa capacidad de decir, oye, yo quiero hacerlo, ¿no? Quiero ser el primero, quiero aventurarme, ¿no? Y aquí, y no porque tú estés aquí, Melvin, sino todo el tema de que están elaborando el Dorado y Banek de arriesgando, de sumando, de poner a todas las partes a entender y a reconocer el impacto que puede tener estos productos, hablando con inversionista institucional, organizando este tipo de webinars, etcétera, ¿no? Y luego está también la parte de los proveedores, ¿no? Que están alrededor, caso finalmente nuestro como S&P, que creemos en la región, le vemos oportunidad y por eso hemos armado este tipo de alianzas con las bolsas de valores y en particular con la Bolsa de Valores de Lima, que fue, cabe señalar, fue la primera a nivel de bolsa individual. Anteriormente habíamos hecho una con Mila, pero con esta. Entonces, esto de alguna manera ha impactado, o estoy de alguna manera positivo de que la historia que estamos en este momento a punto de lanzar y que ya estamos escribiendo va a ser una historia de éxito. ¿Qué pasa en los otros países? Está pasando lo mismo. Creo que las bolsas también se dieron cuenta en un momento dado de que este mercado se está volviendo más competitivo y cada una de ellas ha desarrollado alianzas con proveedores, ya sea de sistemas o proveedores de índices. Y también ha estado fomentando el tema de la regulación. Los reguladores también juegan un rol muy importante aquí, donde tú mismo lo señalabas, ¿no? Donde se empieza a distinguir que ya no haya, lo decía Miguel Ángel, inversionistas de closet, ¿no? Sino tiene que ser totalmente claro y transparente, ¿no? La regulación también tiene que empujar a que los gestores de alguna manera representen lo que son y cobren lo que tienen que cobrar con base en lo que están haciendo, ¿no? Entonces, todos estos elementos de alguna manera confluyen y yo terminaría diciendo que soy optimista con el resultado que vamos a ver próximamente en este mercado, ¿no?
Justo, gracias Manuel. Tú has comentado que la Bolsa de Valores de Lima efectivamente ha hecho un esfuerzo muy importante en términos de ser más competitiva y en términos de tener una arquitectura y un ecosistema que sea mucho más potente para atraer inversionistas locales e internacionales. Miguel Ángel, sabemos que tú has participado en esta arquitectura nueva de la bolsa. ¿Nos puedes comentar cuáles son, digamos, estos elementos del ecosistema que refuerzan la posibilidad de que la bolsa no solo recupere la liquidez, sino que la incremente en los siguientes trimestres y años? Manuel ha mencionado ya algunas de estas herramientas, pero sé que ustedes han hecho un esfuerzo incluso en reducción de comisiones, y en el caso de los ETFs, como este que va a salir, incluso están exentos de comisiones, ¿no? Y a diferencia de otros productos, también tienen, digamos, ciertas condiciones incluso del regulador, ¿no? De la Superintendencia del Mercado de Valores. ¿Nos puedes comentar cómo está este ecosistema y cuál ha sido la arquitectura y el diseño que la bolsa ha puesto para que esto pueda funcionar? Sí, yo creo que, Melvin, gracias por la pregunta. Creo que eh, hace 5 o 6 años, me acuerdo que tuvimos una reunión con un proveedor de ETFs, ¿no? Y hablamos del tema de construir un ETF local en Perú, ¿no? Y la conclusión que nos daba era un poco como que el mercado no está ahí. Eso fue lo que nos comentó, ¿no? Y había que entender un poco el por qué, ¿no? Y claro, eh, una bolsa pues que estábamos en ese momento pues negociando 4 o 5 millones de dólares al día. El propio MSCI había puesto pues dudas con respecto a la permanencia de Perú como mercado emergente. Ha pasado un tiempo desde entonces. No quiero, creo que Perú no tiene, el mercado peruano, la bolsa peruana no tiene la liquidez que se merece, que merecen los inversionistas, que merecen los emisores. Pero sí creo que ha habido una progresión o recuperación desde aquel entonces. Creo que en ese sentido el compromiso, al menos de la Bolsa de Valores de Lima, ha sido cerrar esas brechas, ¿no? Hacer que el mercado esté ahí, listo para productos como un fondo bursátil, que es un producto muy intuitivo. Muchos de nosotros, creo que muchos de la audiencia está familiarizado o ha escuchado de los ETFs. Es algo muy sencillo. Yo quiero invertir en Sudáfrica, quiero invertir en tecnología, compro una canasta en un ETF. Es muy sencillo, pero la ingeniería dentro es compleja. Y para que ese producto sea exitoso, tiene que darse ciertas cosas. En los años, la bolsa, ¿qué ha hecho? Bueno, renovamos la plataforma tecnológica, pasamos al Millennium, después de 17 años de usar una plataforma anterior que era mucho más rígida. Se estableció, se crearon los primeros formadores de mercado en el mercado de acciones, que van a también, entiendo yo, facilitar la formación de precios y cerrar los spreads también del fondo bursátil. Antes esta figura no existía. De hecho, tributariamente no era permitida. Hoy día ya eso es posible, ¿no? Las tarifas, el arbitraje con el ETF, la creación del ETF, las canastas, pues gran parte de eso va a ser a costos muy competitivos. Las sociedades agentes de bolsa, en la medida que usen una cartera propia, ya sea para traer valores del exterior, para armar el ETF, o compren acciones y las pongan en su cartera propia, van a estar 100% exoneradas de tarifa. Las acciones que tienen buen gobierno corporativo, que tienden a ser las más grandes y con mejor flotante en el mercado local, tienen descuentos de tarifas de 90% actualmente, que han sido recientemente renovados. Si uno ve el componente del Select, del índice Select, alrededor del 45% del índice Select se acoge a estos beneficios tarifarios. Entonces tienes una herramienta de beneficios y de eficiencia en costos bastante interesante. El propio ETF, la compra-venta del ETF, al menos por parte de la Bolsa de Valores de Lima, en comisiones de infraestructura de Bolsa y Cabal, iba a tener una exoneración en su primer año, lo cual creo que también es un elemento importante de apoyo, de apuesta por este tipo de instrumentos. En adición, ha habido otras mejoras, ¿no? Es decir, además del tema de valores conformador mercado, pues ya estamos comenzando a ver algunas corredoras que están aplicando trading algorítmico, sobre todo para las que son operaciones de arbitraje.
El tema de préstamos y ventas en corto todavía es muy incipiente, no quisiera decir que es algo que está plenamente operativo, es algo que requiere todavía una mayor difusión a nivel de las sociedades agentes de bolsa, pero esto ocurre también en la medida que existe una demanda y un demandante natural de operaciones de cobertura es un ETF. El proceso de creación de un ETF va a necesitar operaciones de cobertura. En México es conocido cuando comienza a activarse el NAFTRAC en México, es que realmente el mercado de préstamo de valores comienza a activarse. Antes era solamente pues para cerrar plazos de liquidación, ¿no? Algo muy, muy pequeño. Entonces vamos a ver una interacción muy interesante, creo yo, entre el desarrollo del mercado y el ETF. Creo que las condiciones se están dando. Evidentemente, si ya estuviesen listas, ya habrían varios ETFs, ese es el primero. Y creo que el ETF, además, como mencionamos, no es un vehículo que esté latente o que tenga pues un rol pasivo, valga la redundancia, sino que el mismo ETF en su proceso de construcción va a poder generar una mayor liquidez y apoyar el desarrollo del mercado local, ¿no? Ese es un poquito el comentario que quería hacer. Gracias, Miguel. Manuel, la oferta de índices, como tú has mencionado, se está diversificando y ampliando, ¿no? Incluso tú has mencionado también el índice de dividendos, hay índices de small caps, hay índices incluso de smart beta, hay índices cuantitativos, ¿no? ¿Nos puedes comentar un poquito respecto a los índices sobre Perú y qué es lo que ustedes están viendo como siguientes pasos y evolución? Obviamente todos conocemos al índice general y al índice select. Más adelante Silvia nos va a hablar de mayor nivel de detalle de estos índices, pero tú cómo ves, viendo digamos un poco el mercado latinoamericano, en particular México, que ha tenido digamos una evolución de ETFs y de índices bastante interesante, ¿no? Desde deuda hasta recientemente incluso productos de ESG, ¿no? Así es. Mira, como yo lo veo es de que en la región lo que está surgiendo, y es algo muy interesante, es de que toda la parte de innovación está viniendo del mercado. Sí, si bien nosotros hemos puesto como la plataforma a partir del cual podemos lanzar, en el caso de Perú, desde el índice general, desde el índice Select, etcétera, y el de dividendos, los últimos índices han salido precisamente del mercado, ¿no? El año pasado lanzamos, por ejemplo, el índice de Small Cap, de pequeñas empresas peruanas, y fue un trabajo que hicimos con el mercado nos lo pidió y nosotros estuvimos ahí y lo trabajamos. El índice precisamente Select Cap 20% que fue licenciado a El Dorado y Banec, precisamente surgió de las conversaciones que tuvimos con el equipo del Dorado, con el equipo de Banec y con otros inversionistas institucionales. Entonces yo veo esa tendencia clara que ahora el mercado es el que está buscando cuestiones mucho más personalizadas, mucho más a la medida, ¿no? Y hacia allá vamos, ¿no? El de dividendos también, que fue algo que nosotros presentamos, derivado de comentarios que recibimos del mercado, tuvimos un mejoramiento que lo lanzamos el año pasado, lo cual definitivamente ha tenido un impacto muy positivo como índice, como tal, ¿no? Ahora, ¿qué viene hacia adelante? Yo creo que va a continuar estas partes de personalización y el tema de sustentabilidad o sostenibilidad o ESG o ESG, como lo quieran llamar, precisamente es lo que vamos a hacer y lo que viene para Perú, ¿no? Tanto Bolsa de Valores de Lima como S&P con el equipo de SAM, que son los que evalúan estas empresas sobre temas de ESG. Estamos ya trabajando en este índice que vamos a sacar este año. Y Perú está siendo presente a través, antes de hablar del índice local, a través del Dow Jones MILA Sustentable, MILA Pacific, este índice que representa a las empresas que son más sustentables en esta región de la Alianza del Pacífico de MILA, es decir, Colombia, Chile, Perú y México. Y bueno, y ahí Perú ha tenido grandes avances. Cuando lanzamos este índice solamente había una empresa peruana como parte de este índice. Ahora tenemos 5.
Es bueno el número, definitivamente. Vemos cada vez que está incrementando su participación, considerando que está compitiendo con empresas colombianas, chilenas, que son reconocidas en el mundo de sostenibilidad como las que mejor o de las mejores que están actuando. Inclusive en algunas empresas se mide a nivel clase mundial, ¿no? Antes evaluábamos 12 empresas peruanas, actualmente ya estamos evaluando a 29 empresas peruanas. En el 2017 eran 12% las que estaban contestando el cuestionario y ahora ya estamos llegando a casi niveles del 45%. Vamos, todavía falta por hacer, pero de alguna manera vemos, y el valor agregado de esto es que estamos teniendo esa comunicación con las empresas. No es que estemos sacando la información de la página web o sus reportes sustentables, sino nos presentamos con las empresas y las empresas nos contestan y nos dicen, estos son mis temas de sostenibilidad y así estoy manejando y así lo estoy representando, ¿no? Hace también 2 años el promedio de SG de las empresas peruanas de las que evaluamos era de 40 puntos, ¿sí? Ahora el cierre del 2020 alcanzaron una calificación de 52. La escala va de 0 a 100, pero vemos cómo se ha venido incrementando, ¿no? Todavía, ¿cómo está Perú en temas de ESG? Está por debajo, está en los niveles de México. México también falta mucho por hacer y definitivamente las empresas chilenas y colombianas lo están haciendo muy bien en temas de sostenibilidad. Conclusión, yo te diría Perú lo está haciendo bien en temas de sostenibilidad, va mejorando. Con la Bolsa de Valores de Lima estamos trabajando para tener un índice local de ESG y seguramente va a ser muy esperado y muy visto por los diferentes inversionistas, tanto institucionales como de retail, ¿no? Gracias, Manuel. En relación a la situación en general de la bolsa y el tema de mercado emergente, mercado frontera, ¿cómo ustedes están viendo los siguientes 12 meses, más allá de las turbulencias políticas y un poco el enfriamiento de las expectativas de muchos inversionistas, ¿no? De hecho, ayer, por ejemplo, tuvimos un webinar de esta serie también con Eduardo Escario, de Banec, y él mencionaba pues de que si uno evalúa en términos de valor fundamental, la bolsa peruana es una de las más baratas en América Latina y en el mundo, ¿no? Y que probablemente eso le pueda generar un premio importante hacia el mediano plazo, que es un horizonte de inversión de entre 1 y 3 años, y si es largo plazo quizás más, ¿no? Por las condiciones macroeconómicas y las oportunidades que tiene el país. ¿Cómo está este tema del riesgo de llegar a mercado frontera y cómo se ha venido recuperando la liquidez en los últimos meses después de un fuerte golpe por el tema del COVID, ¿no? Especialmente hacia el segundo trimestre del año? Bueno, en realidad el tema de mercado emergente, frontera, yo creo que el riesgo se ha acotado bastante luego del ingreso de Intercorp al índice MSCI, ¿no? Hoy en día ya son 4 las acciones que son parte del universo de MSCI, 3 son large cap, mid cap, y hay un small cap que vendría a ser IFS, ¿no? Yo creo que esa noticia fue bastante bien recibida, creo que a los inversionistas entendidos en la materia creo que los ha tranquilizado un poco y hemos visto un poquito más de comodidad, o al menos es lo que nos dicen algunos de nuestros contactos, ¿no? Como saben, 3 es lo mínimo, ¿no? Ahora, 4 tampoco es una posición muy cómoda, evidentemente, ¿no? Creo que el mercado peruano debería estar pues a niveles, por lo menos, de Colombia, que tiene pues alrededor de 7, 8 valores, ¿no? Y lo mínimo alcanzable, sin ser la panacea, debería ser como Chile, que tiene más de 15, ¿no? Entonces, creo que ese es un poquito un esfuerzo más a nivel de mercado, en el cual creo que hay muchos actores comprometidos, ¿no? Sociedades agentes de bolsa, fondos de pensiones, fondos de inversión, etcétera, ¿no? Yo creo que es un esfuerzo, creo que de todos, ¿no? De los propios reguladores también, con varias de las normativas que se han brindado en los últimos años, han sido un apoyo muy, muy importante para el desarrollo del mercado, ¿no? Mencionaba que el volumen hablábamos de mercado con 4 o 5 millones de dólares diarios en el año 2015. Hoy día ya estamos hablando de volúmenes de 14, 15 millones de dólares diarios.
con mucha volatilidad, es cierto, viene por momentos, pero la mediana de la negociación ya está en alrededor de 9 y 10 millones de dólares, ¿no? Lo cual, 9 millones de dólares, lo cual es importante. La mediana nos gusta más como indicador porque es un indicador más regular, más predecible, ¿no? Y en ese sentido, tal vez mencionar que observamos o seguimos la liquidez de algunos valores y bueno, pues hay algunos valores que han recuperado de manera consistente su liquidez, pero estamos siempre pues atentos a que esa liquidez pues se mantenga, ¿no? Y siga en crecimiento. El año pasado los volúmenes anotaron un aumento de alrededor de 7-8% en monto total y en su mediana fue alrededor de 17% aproximadamente, ¿no? Lo cual demuestra pues que es una recuperación un poquito saludable, más saludable que algo más dependiente de alguna operación puntual, ¿no? También mencionar que hay un esfuerzo importante también por diversificar la Bolsa de Valores de Lima. Hoy en día muchísimos inversionistas están accediendo a mercados internacionales a través de la Bolsa de Valores de Lima en el segmento de valores extranjeros, donde ya hay 200 ETFs y acciones extranjeras que representan alrededor del 16% de la negociación. Eso también creo que está ayudando a reconectarnos con el público inversionista como plataforma. Y luego, en realidad, luego va a ser un tema, creo yo, también de rendimientos. Esos últimos 10 años no han sido los mejores rendimientos comparativos para los mercados emergentes o para la región. Básicamente, pues, Estados Unidos ha tenido un rendimiento muy, muy importante. Muchos especialistas están pensando que los siguientes 10 años pueden ser muy interesantes también para los mercados de acciones y que los mercados emergentes pueden ser también bien favorecidos, pero en realidad nosotros como bolsa no podemos dar mayor color en ese sentido. Creo que tú, Melvin, sabes más que nosotros al respecto. Sí, antes de terminar, Miguel Ángel, quisiera preguntarte también respecto a la importancia de los ETFs con los inversionistas retail, ¿no? Y digamos, los institucionales, y cómo funciona esta mecánica. Recurro un poco a tu experiencia previa a la bolsa. Sabemos que tú estuviste varios años en BlackRock y también contribuiste en el lanzamiento del ETF colombiano en la bolsa local, el eColCap, un ETF que tiene más de 1.500 millones de dólares en activos, y es un caso, digamos, de ejemplo que también se está utilizando en este producto. ¿Nos puedes comentar de estos beneficios, un poco viendo la experiencia de ese exitoso lanzamiento colombiano? Bueno, yo creo que mi experiencia pasada ya ha pasado ya algunos años, Melvin. No me siento con la autoridad como para hablar al respecto cabalmente, ¿no? Creo que hay personas un poquito más cercanas y con experiencias más recientes. Pero creo que el ETF en general, ya te respondo más bien como bolsa, ¿no? Nosotros como bolsa somos parte de la Federación Mundial de Bolsas, tenemos capítulos específicos donde hacemos el seguimiento de los ETFs. Consideramos que es un producto muy importante en los mercados. Un ETF, como mencionaba, es mucho más sencillo decir, quiero comprar Perú o vender la exposición a Perú que a veces tener que seleccionar alguna acción individual. Es mucho más intuitivo, tiende a ser más diversificado que una acción. Sí, la Bolsa de Valores de Lima no es tan diversificada como quisiéramos, pero ciertamente una canasta de 12, 13, 14 acciones es mejor que 2 o 3, que es lo que a veces muchas personas tienen. Es relativamente barato. Los costos de manejar esa canasta de acciones es mucho más barata que otro tipo de vehículos o de soluciones. Estamos hablando pues de puntos básicos, ¿no? Es decir, porcentajes de 1% anuales. Es una arquitectura abierta. En principio, al estar listado en bolsa, pues cualquier corredora, cualquier sociedad de agente de bolsa, las 20 sociedades de agente de bolsa, va a poder adquirirlo. Y eso pues abre mucho el campo a otras posibilidades. Hoy en día vemos a sociedades agentes de bolsa que están desplegando soluciones online para poder comprar valores tanto en el Perú como en el extranjero, incluso por celular, algo que solamente se veía en mercados internacionales. Hoy día ya existen algunas sociedades agentes de bolsa que ofrecen este tipo de servicios. Y uno va a poder ver este tipo de productos como hoy día pueden comprar una acción minera, una acción industrial, una empresa de consumo, una fibra,
comprarlo también en la Bolsa de Valores de Lima, comprarlo o venderlo, ¿no? Yo creo que es un producto muy sencillo, muy intuitivo. Adentro sí hay una complejidad, hay una maquinaria interna que sin ser un producto, es un producto bastante seguro, porque cada certificado va a tener detrás las acciones, ¿no? Eso es lo positivo. Tiene pues una serie de herramientas y de sofisticación que creo que va a ser también saludable para el mercado, ¿no? Va a ayudar un poquito a mejorar, aumentar el desarrollo del mercado de capitales, ¿no? Va a ser interesante verlo, ¿no? Un último tema, solamente viendo las experiencias de otros mercados, Melvin, creo que es importante el apoyo de inversionistas institucionales. Los ETFs, sí, Perú está detrás de otros países en la región, pero creo que viendo la experiencia mexicana, colombiana y más recientemente la brasilera, el apoyo de los inversionistas institucionales ha sido importante. El retail es muy, muy importante. Creo que son los que más gozan los beneficios, pero es bueno también contar con el empuje de fondos de pensiones, seguros, etcétera, ¿no? Es un producto en realidad para todos. Ok, muchas gracias, Miguel Ángel. Ahora vamos a pasar a la siguiente sección de la agenda. Vamos a invitar a Silvia Kirchner. Primero, por favor, Silvia, preséntate con el público y luego inicia tu presentación. Ya, muchas gracias. Gracias, Melvin. No sé si me escuchan bien, pero bueno, mi nombre es Silvia Kirchner. Estoy basada aquí en Nueva York trabajando para S&P Dow Jones Indices, pero soy original de Perú, pero he vivido aquí ya muchos años. Así que para mí es un placer estar aquí con todos ustedes y poder compartir lo que conozco de los índices y esperar que les sirva de educación. Mi papel en la empresa de S&P Dow Jones Indices, en la que tengo ya muchos años trabajando, es de Product Manager. Como dijo Melvin, me encargo de coordinar todo el proceso de la familia de índices, de coordinar los diseños, ver todo desde el punto del concepto hasta el lanzamiento del índice y luego también trabajar con los grupos de operación y de gobernanza para asegurarnos de que los índices cumplan con todos sus objetivos. Esa es mi presentación de mí. Ahora voy a hacer la presentación del índice. Voy a compartir mi pantalla. A ver, que esté bien. Muy bien. A ver. Disculpen. Bueno, a ver si cierro aquí. Muy bien. Voy a hablar sobre el S&P BBL Perú Select 20% CAP y también la familia de índices S&P BBL. Este es un esquema de los índices que actualmente calculamos para la Bolsa de Valores de Lima. Para aquellos que no estén muy familiarizados, Standard & Poor's o S&P Dow Jones Indices y la Bolsa de Valores entraron en un acuerdo en el año 2014 con el objetivo de, pues, no solamente de calcular los índices, sino también de asegurarnos de que los índices y las metodologías adopten los estándares internacionales, que toda la operación, la administración, la gobernanza fuera transparente y se adhiera a todos los principios que hoy en día, pues, muchos de nosotros en el mundo financiero tenemos que seguir ciertas regulaciones. Ya desde entonces hemos desarrollado nuevos índices para la bolsa. Para empezar, aquí el Perú General, que lo mencionaron antes y que creo que muchos conocen, es el índice principal y el índice icónico de la Bolsa de Valores de Lima. Es el S&P BBL Perú General, es el índice más amplio del mercado peruano. Este índice sirve como base para poder desarrollar nuevos índices de renta variable. El índice S&P BBL Perú Select fue el primer índice que lanzamos en el año 2014. Luego es el índice que representa a las empresas más grandes y más líquidas del mercado peruano.
Luego hemos recientemente lanzado este nuevo índice en el cual les voy a dar más detalles en las próximas láminas, pero es esencialmente muy parecido, simplemente que el cap o el límite que aplicamos a las empresas es de 20%. El otro índice original tiene unos límites diferentes porque tiene otro objetivo, pero luego les explico en más detalle. Los índices que sí heredamos de la bolsa fue el S&P BBL Lima 25, que muchos de ustedes lo conocen como el índice selectivo, el ISBBL. Nosotros le cambiamos el nombre para que sea, pues, sea diferente a los otros índices Select que lanzamos subsecuentemente. Este índice que todavía calculamos tiene un objetivo en el cual es seleccionar y ponderar a las empresas basadas en su liquidez. Los otros lo que hacen es ponderan, y también el Perú General, por su capitalización ajustada al float, que es una manera más estándar de medir los mercados de renta variable. Pero esto es simplemente una manera diferente de ver el mercado. También calculamos el índice de buen gobierno corporativo que Manuel mencionó anteriormente. Obviamente mide el desempeño de las empresas que tienen un compromiso con el buen gobierno corporativo. También tenemos índices sectoriales para el mercado peruano. Hay 6 índices sectoriales: consumo, finanzas y bienes y raíces, sector industrial, en el cual tenemos un subíndice que solamente entran las empresas de construcción, el sector minero, y aquí abajo el sector de utilidades públicas, el cual hay un subsector de empresas eléctricas. Luego, este año pasado, lanzamos 2 nuevos índices. Se mencionó el índice de dividendos y el índice de small cap. Obviamente, el índice de dividendos es un subíndice también del índice general, del Perú General, donde hay límites de tamaño, y también, obviamente, el requisito número 1 es de que las empresas paguen dividendos. Utilizamos también el dividendo para no solamente hacer la selección, sino también la ponderación de las empresas. El objetivo es de que tenga un yield bastante alto comparado a los otros índices, ¿no? Luego está el índice de small cap. Este índice representa el 15% inferior de todo el mercado, como lo vemos a través del Perú General. Estamos tratando de capturar las empresas que representan el small cap, porque creo que es de interés para el mercado ver cómo estas empresas van evolucionando, y lo que esperamos es de que pues si hubiera algún producto que lo siguiera, o que ya hay productos que lo siguen, este índice sirve como un benchmark, una referencia para aquellos que están siguiendo el mercado de small caps. Esperamos que la liquidez aumente. Al final ese es el objetivo de todos, ¿no? Bueno, aquí ahora sí voy a entrar en detalle sobre el Perú Select 20%. Esta lámina muestra la metodología paso por paso, regla por regla. Y estas reglas son esencialmente las mismas que el otro índice inicial, o el original, el S&P BBL Perú Select, excepto por la ponderación. Primero que todo, el universo de este índice es el Perú General, como mencioné anteriormente, pero excluimos a las acciones juniors. Lo que sí consideramos en este índice son los listados norteamericanos, ya sea el New York Stock Exchange, el Nasdaq o la Bolsa de Toronto. En el caso de que empresas peruanas listadas en las bolsas tengan listados en estos mercados y su liquidez sea más alta que la nacional, entonces ese listado sería elegible para entrar al índice. También hay criterios de tamaño, donde la capitalización de mercado ajustada al float debe ser mínima 200 millones de soles a la fecha de referencia al rebalanceo. Ahora, los componentes o las empresas que ya están en el índice deben tener un mínimo de al menos 100 millones de soles. O sea, las reglas para entrar al índice son un poco más altas que las reglas para mantenerse en el índice. Y el objetivo de esto es que tratar de minimizar la rotación, cosa que las empresas que están en los bordes no estén entrando y saliendo, ¿no?
También en el criterio de liquidez, lo que queremos es de que una empresa que vaya a entrar al índice tenga, usando la mediana del valor operado diario de 3 meses y de 6 meses, sea igual o mayor a 250,000 soles. Esto es lo que, la medida que estamos utilizando para incluir una empresa. Las que ya están en el índice, pues tienen que tener por lo menos 125,000 soles en esta medida de mediana de valor operado diario. En cuestión de días de negociación, las empresas tienen que haber operado al menos 80% de los días negociados que la bolsa está abierta en los últimos 3 y 6 meses. Las que ya están en el índice, un poquito menos, 70%. También requerimos un mínimo de 6 meses de haber negociado antes de poder entrar. Esto aplica obviamente a empresas nuevas que se puedan listar y que sean elegibles. Tienen que tener por lo menos 6 meses de haber operado. En caso de que alguna empresa tenga más de una clase, como vemos en Perú hay muchas empresas que tienen clases múltiples, solo agregamos la clase más líquida. En este caso, utilizando la mediana de valor operado de los últimos 6 meses. En términos de la ponderación, y aquí es donde viene la parte importante, es que a la fecha del rebalanceo, ninguna acción puede tener una ponderación superior al 20% basado en el índice, ¿no? Esta ponderación, es importante notar, de que solo se fija a la fecha del rebalanceo. No, debido a que los pesos obviamente se mueven de día a día, pues estos pesos van a cambiar, pero sí solamente se fijan a la fecha del rebalanceo. Ahora, ¿cuándo se rebalancean los índices? La fecha efectiva es el tercer viernes de septiembre de cada año. Lo hacemos solamente una vez al año. Pero lo que sí es el primer viernes de septiembre publicamos la muestra completa. Aquí es donde, durante el rebalanceo es cuando se revisa la muestra, hay empresas que entran, empresas que salen, pueden cambiar los factores de float, el número de acciones. Ese es el día en que muchos de estos cambios suceden y publicamos a todos nuestros clientes 10 días antes de la fecha efectiva la nueva muestra con los nuevos pesos, y esa muestra tendría el límite de 20% o el cap. Durante periodos de rebalanceos entre septiembre y septiembre, normalmente no hay inclusiones al índice, a menos de que sea una oferta pública inicial o un IPO grande, que esté entre las 5 más grandes, por ejemplo. Aquí simplemente para aquellos que estén interesados, la nota aquí abajo indica de que para el Perú Select la ponderación es diferente. Hay dos límites en ese índice. Uno es a nivel sector, donde ningún sector puede pesar más del 40% y ninguna acción puede pesar más del 13% durante el rebalanceo. Estos límites fueron específicos. Como mencionó Manuel, trabajamos estos índices con el mercado, con muchos de los gestores, en fin, muchos participantes del mercado, y el objetivo inicial de ese índice era de que cumpla con los objetivos de los fondos mutuos. Es por eso que tiene esa regla. Pero este índice de 20% CAP es un poco más libre, no tiene tantas restricciones y creo que un poco más fácil de seguir, ¿no? Y menos rotación también. Aquí está la muestra, esta es la composición del índice al 31 de diciembre del mes pasado, del año pasado. Podemos ver que ya, como mencioné anteriormente, el índice rebalanceó en septiembre, pero entre septiembre y diciembre ya tenemos aquí 2 empresas que ya pasaron el 20% del límite, que se permite, porque esa es la regla del índice. Southern Copper y Credicorp, creo que no es sorpresa que tengan estos pesos, ¿no? Luego aquí vamos a hablar un poco del desempeño del índice. Aquí estamos utilizando como comparación al MSCI All Peru CAP, que es el índice subyacente para el producto de iShares, el EPO, que tal vez muchos de ustedes estén familiarizados con ese producto. Entonces, tenemos aquí el rendimiento, el desempeño en dólares y también en soles. Ahora,
Estamos viendo periodo de 1 año, 3 años y 5 años a la fecha del 31 de diciembre del año pasado. Y en cada uno de los periodos vemos, ya sea en soles o dólares, que el índice ha tenido un desempeño superior al MSCI All Peru CAP. Lo que también vemos es de que en términos de riesgo, utilizando la desviación estándar, es menos volátil que el índice de MSCI. Al final, si fuera Sharpe Ratio, aquí lo que estamos viendo es el retorno ajustado al riesgo, pues también es superior, ¿no? En términos de correlación, bueno, los índices, estos dos índices tienen una correlación de más del 97%. Y el tracking error, pues sí, es diferente, es relativamente alto, pero les voy a explicar por qué. Aquí vemos un poco las características del mercado de los dos índices. El índice nuestro tiene 13 acciones, mientras que el de MSCI tiene 27. Este 27 está compuesto, y aquí en la notita que tengo aquí abajo, es de que el índice de MSCI, y no es simplemente que es un objetivo diferente, ¿no? Tiene lo que está haciendo este índice es incluir empresas extranjeras con una exposición mínima al Perú. Entonces, cuando vemos la composición del EPU, como dije, el EPU sigue al MSCI Perú CAP. Vemos de que hay alrededor de 8 empresas que son extranjeras, muchas chilenas, canadienses, que pues contribuyen a este número, ¿no? Hay 9 acciones que representan casi el 20% que empresas que no cotizan en Lima. Entonces, el objetivo de este índice, basados en estas reglas, es de presentar a un índice de una perspectiva internacional, con una perspectiva internacional del Perú, con empresas que tengan exposición a nuestro mercado peruano. Mientras que el Perú Select 20%, consideramos que es un índice netamente nacional, donde requerimos que las empresas no solamente sean definidas como peruanas, sino también tengan sus listados en la Bolsa de Lima. Aquí hay un poco más de detalles en términos de capitalización, cuáles son los pesos más grandes, más pequeños. Por ejemplo, en términos del peso de la acción más grande, aquí, como vimos anteriormente, es 24.26%. Esto es a la fecha del 30 de diciembre. Y en el MSCI es 24.31%. O sea, están bastante parecidos, a pesar de que ellos tienen 27, ese índice tiene 27 acciones. Sí, aquí hay un poco más de concentración entre las 10 más grandes, obviamente porque solo hay 13. Aquí, esto le va a dar también un poquito más de claridad. Este es un desglose sectorial de los dos índices y considerando los números entre los dos índices, podemos decir de que la diversificación de los sectores es bastante parecida entre los dos índices. Lo que sí no hay una representación, por ejemplo, de consumo de discrecionario, porque aquí están las empresas de retail. En el índice de MSCI, por ejemplo, aquí incluyen empresas como Falabella y Ripley, que tienen una exposición al Perú, pero que no son peruanas. En términos de bienes y raíces, aquí en MSCI Parque Arauco, que es una empresa chilena, pues no es parte del índice del Perú Select 20%. Y también energía, creo que está compuesto de una empresa canadiense. Bueno, esta es mi presentación. Estos son los detalles del índice del Perú Select del CAP, 20%. Esta presentación, si estarían interesados, está disponible. Contacten a Melvin y él les puede hacerles disponible la presentación. Gracias, Melvin. Gracias, Silvia. Ahora vamos a pasar a la sesión de Q&A final. Insisto con nuestro público para que si tienen comentarios o preguntas, utilicen el icono de Q&A en la parte inferior derecha de la plataforma. De hecho, revisando estas preguntas, creo que en tu presentación has aclarado algunas de las dudas que tenían algunos de nuestros invitados en la audiencia. De hecho, se preguntaba
cuál es la diferencia entre el índice Select Cap 20, que es el que va a utilizar este nuevo ETF Perú, versus el índice M que utiliza el EPU. Y creo que ha sido bastante clara tu comparación estadística. Sin embargo, te quería preguntar un punto, digamos, que también es importante, porque el índice Select Cap 20 es en realidad una posición core del índice MSCI EPO, ¿no? ¿Cómo lo analizas en ese sentido, Silvia? No te escuché bien. Dijiste que el Perú Select 20% es un índice, ¿qué dijiste? Es como un conjunto de los papeles más grandes del mercado peruano, pero que Sí. también están todos dentro del índice de EPU, ¿no? Entonces, Sí. en la práctica, digamos, tienen una correlación alta, pero el índice como que sería mucho más líquido desde el punto de vista de float, desde el punto de vista de market cap, y de hecho se muestra en los indicadores incluso de riesgo que has mostrado. Sí, correcto, correcto. Sí, o sea, en sí, a pesar de que el EPU, el MSCI All Peru Cap tiene, como dije, ¿no? 27 acciones, en sí, las 13 acciones que nosotros tenemos en este momento son las que representan, que tienen más peso en el MSCI Peru Cap. Entonces, no solamente es cuestión de ver el número, ¿no? Total, es también ver la concentración. Como dije, ¿no? Por ejemplo, la empresa más grande en el Perú Select Cap 20% comparado al MSCI es casi idéntico de ese punto, ¿no? O sea, yo creo que en términos de liquidez es probablemente muy similar. En términos de riesgo, también muy similar. El de nosotros un poquito menos riesgoso. Ellos tienen un poco más de empresas que puede causar, ¿no? Un poco más de ruido en términos del riesgo y también un poquito más de, de ruido en lo que es la volatilidad. En fin, no sé si eso contesta la pregunta. Sí, y también preguntarte respecto al análisis que se ha hecho, porque hay un backtesting hacia atrás y hacia adelante, ¿cómo ustedes ven la estabilidad del índice, ¿no? Porque, digamos, en el tiempo la bolsa como que perdió un poco de liquidez, ahora está volviendo a ganar. ¿Cómo ves ese tema de nuevos valores entrando al índice, ¿no? Bueno, eso Y cómo, sería... en tu No, experiencia también, cómo cuando surgen los ETFs y generan y ayudan con la liquidez, pueden generar también que muchas empresas paguen, digamos, market makers, ¿no? Y claro, tengan el claro. incentivo de crear más Sí, liquidez para que en la siguiente evaluación entren al índice también. ¿Cómo ves esa dinámica? sí, claro. Es un poco la historia del huevo y la gallina, ¿no? ¿Cuál viene primero? Entonces, yo creo que todos estos esfuerzos, el tener un ETF sobre este producto, como dijo Manuel, ¿no? Toma un poco de valor, de coraje poder hacerlo, porque muchos están un poco, pues, no dudosos de que haya suficiente liquidez en el mercado para poder apoyar el producto. Pero creo que lo que hemos visto nosotros, y tenemos el backtest de este índice de 5 años, el otro índice primero sí tiene un poco más de historia, pero vemos que hay una consistencia entre estas, esencialmente las 10 empresas más grandes de Perú. Lo que sí sería ideal, como mencionaste, es si hubieran más listados, ¿no? Y eso es lo que esperamos, por un lado, de que haya más empresas peruanas que se listen en la bolsa, pero al mismo tiempo creo que al tener un producto va a generar más liquidez. Se va pues no, el fondo va a ayudar a que el mercado crea esta liquidez. Y ese es el objetivo. Esta es una herramienta más en lo que todos los participantes del mercado están trabajando, incluyendo la bolsa, ¿no? Así que eso es lo que esperamos. Manuel, en relación a, digamos, estos índices, en este caso, claramente los dos índices y los dos productos que van a existir
uno en la Bolsa de Lima, que va a ser el ETF Perú, y el EPU, que está en la Bolsa de Nueva York, tienen, digamos, una ligazón. En la experiencia tuya, viendo el caso de México, el caso de Colombia, ¿cómo se interactúa esto? ¿Realmente ayuda con la liquidez? Porque obviamente el ETF mexicano en la Bolsa de Nueva York, finalmente cuando se mueve, mueve a la Bolsa mexicana, ¿no? Porque las acciones cotizan la mayoría en la Bolsa de México. Entonces, lo quieran o no, el manager internacional tiene que comprar y vender en el mercado local, ¿no? Y eso te mueve y te genera más liquidez. Entonces, como que hay una conexión entre los índices y los productos, ¿no? ¿Cómo has observado esa experiencia, esa dinámica a efectos de generar más liquidez en los mercados locales? Mira, yo creo que, más bien sin el creo, los ETFs, lo vimos en el 2020 y principalmente en el mes de marzo del 2020, cuando vino todo este tema de la pandemia y todo este tema de volatilidad. Había muchas teorías y comentarios y visiones sobre que los ETFs de alguna manera eliminaban y quitaban liquidez al mercado. Y lo que vimos fue todo lo contrario. O sea, vimos cómo de alguna manera tanto el ETF como los subyacentes venían a generar esa liquidez. Entonces, yo te diría que es beneficioso, ¿no? Y qué bueno que ahora el Perú va a tener dos productos que podrían competir o podrían complementarse entre ellas mismas, ¿no? Entonces, de alguna manera vamos a ver cómo todos estos productos, de alguna manera, en la medida que los clientes, que los inversionistas vayan adaptándolos y utilizándolos, pues van a fomentar este tipo de creación, cancelaciones, de acomodo de estrategias. O sea, ya lo decía en un momento dado Miguel Ángel, y tú también lo mencionabas, de que un producto como los ETFs te permiten hacer una alocación rapidísima. Imagínate yo como inversionista decidir, y pareciera algo muy sencillo, pero entre 15 o entre 500 empresas, decir, oye, ¿cuál va a ser el allocation, cuánto qué porcentaje voy a poner en cada una de esas 12, 15 o 500 acciones? El ETF te viene a resolver este dilema, ¿no? Y en un momento dado, cuando ya quieras ver el valor que está detrás, pues lo puedes cancelar, ¿no? Y que es otra de las ventajas del ETF. Entonces veo yo muy positivo el hecho que tengamos ya Perú tenga dos productos, uno colocado en los Estados Unidos, otro local, y seguramente se van a complementar, y con el apoyo de los inversionistas institucionales, seguramente esto va a ser un caso de éxito, ¿no? Gracias, Manuel. Silvia, viendo un poco hacia futuro, ¿qué probabilidades tú le asignas? Yo sé que, pero digamos, habiendo hecho el análisis de backtesting, de que la cantidad de acciones incluidas en este índice Select Cap 20 pueda incrementarse de 12, 13 hacia más, ¿no? Sí, bueno, todo depende de las empresas que estén elegibles o que cumplan con los criterios que mencioné de tamaño, de liquidez, ¿no? Si hay esa, yo creo que mayormente es la liquidez. Mientras que la liquidez aumente, yo creo que van a haber más empresas elegibles. Ahora, sé que se ha estado hablando en el mercado de una empresa que probablemente va a salir. Ya se ha estado comentando, ¿no? Luz del Sur, que probablemente está en procesos de adquisición por sus accionistas mayoritarios. Entonces, ahí posiblemente vamos a perder una empresa. Lo que esperamos es de que cuando sea el próximo rebalanceo, podremos agregar un poco más. Ahora, el próximo rebalanceo no va a ser sino hasta septiembre, lo que quiere decir de que después que salga a Luz del Sur vamos a tener pues 2 empresas, de ahí hasta septiembre. Pero esperamos que en ese periodo, como dice Manuel, con el éxito de este producto, que no tenemos ninguna duda, pues va a ayudar a la liquidez, no solamente de estas empresas, sino también de todas las otras, ¿no? Yo creo que vamos a poder mantener este número mínimo y con el tiempo, Dios mediante, pues que las empresas vayan creciendo y podamos crecer el índice también. Uh-huh. En otros mercados, digamos, los índices también son utilizados para operaciones a futuro.
y también para, digamos, swaps de acciones, etcétera. Ese tema, Manuel, ¿cómo se ha visto en el mercado regional, ¿no? Porque para poder dinamizar, obviamente, tiene que haber también otros segmentos del mercado que funcionen. De hecho, en el público están preguntando cuándo se puede hacer repos, cuándo se puede hacer ventas en corto, cuándo se va a poder hacer préstamo de valores y cuándo se haría también operaciones de derivados con estos índices, ¿no? La existencia de un producto, de un ETF, obviamente facilita este proceso y se ha observado en el mercado internacional que estas operaciones de derivados y de préstamos de valores y ventas en cortos se dan mayoritariamente con índices, ¿no? Y estos índices y ETFs que están detrás de los índices, ¿no? ¿Cómo ves esa dinámica? Y si tú consideras que es posible que ya en Perú pronto podamos tener también estos segmentos de mercado funcionando. Sí, sí lo veo y bueno, el tema de préstamo y demás se lo dejo a Miguel Ángel, pero bueno, hablando de productos financieros, sí lo veo. Mira, te cuento el caso de México, se generan productos estructurados, ¿no? Con una garantía de capital y una parte variable. Esta parte variable pues, puede ser una acción o una canasta de acciones representadas a través de un índice. Y definitivamente para aquel que ofrece productos estructurados, el hecho de poder tener un índice y que además este índice esté representado en un ETF le da grandes ventajas porque su costo se abarata, tiene la seguridad de poder tener liquidez, con lo cual también le permite hedgear el producto de manera mucho más eficiente, mucho más rápida. Y obviamente al usuario final le permite tener claridad en lo que va a estar ganando, ¿no? Decir, oye, si te voy a dar lo que dé el bono del Tesoro del Banco Central de Perú o del MEF, y te voy a dar lo que ganes en el índice del BBL Select hasta el 20%, ¿no? Entonces se vuelve muy claro, porque además la información del índice la conoce, ya no es tanto el producto del ETF el que está adquiriendo, ¿no? Sino eso ya queda a manos del gestor, pero eso definitivamente puede irse profundizando. Sé que hay operaciones de estructurados en el mercado peruano, pero ya teniendo esta exposición definitivamente a través del ETF y del índice, seguramente va a haber cierto apetito, ¿no? Y a la medida que también pues, el mercado local actúe, pues va a haber apetito por estos productos, ¿no? Uh-huh. Y ya la parte otra se la dejo ahí a Miguel Ángel, ¿no? Okay. Miguel Ángel, este producto están haciendo con 6 participantes autorizados y un market maker. ¿Cuál ha sido la experiencia reciente de los market makers para crear liquidez? Porque obviamente un ETF con 12 acciones, si se retira Luz del Sur, está bastante concentrado y lo ideal es que tenga, pues, no sé, 14, 18, 20 y que en los siguientes años vaya subiendo. Y una de los factores importantes son los market makers y que las compañías también, si ven valor a un índice bursátil que está en el mercado, que es invertible, y seguramente van a tener algún incentivo para poder generar más liquidez en sus papeles, porque sabemos que en los mercados ilíquidos en particular hay un premium de liquidez, y este premium de liquidez está pues calculado, y hay estudios serios que se han realizado, puede ser de un 10% hasta un 40%, dependiendo obviamente de las condiciones de los mercados y de los papeles en particular, pero no es 0%, ¿no? De hecho, la bursatilidad y la categoría de blue chips genera esa seguridad en los inversionistas como para poder tradear y darles este valor superior con este premium de liquidez. ¿Nos puedes mencionar tus comentarios, Miguel Ángel? Está tu micrófono apagado, mi estimado. Ah, perdón, gracias. Sí, no, son varios temas, ¿no? Una acción que tiene un formador de mercado, lo que nosotros hemos observado es que tiende a cerrar los spreads, ¿no? Spreads que antiguamente estaban en 5, 6, 7%. En caso hubiesen spreads, se logran cerrar a niveles de 1 o 2%. ¿No? Lo hemos visto en los valores que tienen hoy día. Hoy día son alrededor de 8 o 9 valores que tienen formador de mercado. Lo segundo que hemos visto es que, comparativamente hablando, un valor con formador de mercado tiende a tener el doble de liquidez
que una acción sin formador de mercado. Por el simple hecho, pues, de que yo prefiero, imagínense, ¿no? Voy a querer negociar una acción Alicorp. Hoy es jueves y voy a ver, pues, que existe un precio de referencia de Alicorp. Y eso es mucho mejor que ver otra acción que su último precio fue hace una semana y media. Contar con un precio a mí me ayuda a tener una idea de a cuánto puedo negociar. Lo que sí tiene el formador de mercado solamente te indica es un formador de precios. El formador de precios se compromete por un monto mínimo, ¿no? Para indicarte. Si le pone de precio 10, será para un monto, pues, imagínense, de 30.000 soles o 40.000 soles. Si uno quiere negociar 3 millones de soles, obviamente el precio no va a ser 10. Puede ser más alto o más bajo, dependiendo si quiere comprar o vender. Pero por lo menos sabe que hay un precio ese día de alrededor de 10. Yo creo que esa ha sido la gran contribución de los formadores de mercado, ¿no? Que hoy día son contratados, de hecho, por las empresas, que son las primeras interesadas en contar con una mejor liquidez en sus valores. Es un compromiso importante por parte de las compañías líderes del país. Eso en cuanto al formador de mercado. Creo que la interacción que puede haber más adelante va a depender mucho, obviamente, de estos participantes autorizados, de estos formadores de mercado, ¿no? Preguntabas por la interacción de estos productos con derivados, con ventas en corto. La teoría es muy amplia, ¿ya? Llevar la teoría a la práctica puede tomar tiempo, Mel. Hay mercados como el brasilero, donde cuando nace el BOVA 11, que es el ETF de la bolsa de B3, hoy día se llama B3, antiguamente se llamaba Bovespa, a las pocas semanas ya era una de las 20 acciones más negociadas. Y esto tenía muy buena interacción con el futuro del BOVA. ¿Qué tanto eso era, digamos, la actividad de arbitraje natural? Pues sí, pues evidentemente es mucho más fácil para un corredor dar una exposición sintética si es que en el libro tiene el hedge con el ETF, ¿no? Entonces, había una demanda natural del derivado hacia el ETF. Otros mercados no han visto eso tan rápidamente. Muchos de los ETFs, incluso en México, que es el mercado donde más ETFs hay, todavía no tienen un derivado líquido que acompañe el ETF. Entonces, depende mucho del mercado. En teoría existen esas posibilidades, pero va a depender mucho de la dinámica y de la competitividad del mercado. Lo mismo ocurre con préstamo de valores. Hoy en día se puede hacer préstamo de valores en Perú, pero creo que el reto, y esto es un tema para la infraestructura de mercado de valores, para la Bolsa de Valores de Lima, es plantear una solución que sea un poquito más amigable para con las sociedades agentes de bolsa. Hoy día sabemos que hay AFPs que tienen acuerdos de préstamo con sociedades agentes de bolsa. Scotiabank es una de esas sociedades agentes de bolsa para hacer préstamo de valores. Pero obviamente, pues, en la medida que no existe una demanda, pues no se puede activar, ¿no? Y obviamente, pues, tienen que ser magnitudes importantes. Creo que la evolución del mercado de las piezas están. Nuevamente, es una cuestión ya de la dinámica del mercado y contar las herramientas para que estas oportunidades se puedan generar. Y bueno, en la medida que el ETF tenga cierto nivel de operación, pues bueno, se unirá pues a las tablas de valores referenciales que existen en la Bolsa de Valores de Lima y podrá ser sujeto a operaciones de reporte. Hoy en día pues hay docenas de valores locales sobre los cuales se hacen reportes todos los días. Bueno, existen, no necesariamente todos los días se corren operaciones, pero se puede hacer operaciones de reporte sobre estas acciones y sobre bonos locales también. Incluso también se pueden hacer sobre ETFs extranjeros. Si un inversionista tiene un ETF o una acción extranjera que cumple las condiciones de estas tablas, lo puede poner como colateral para poder realizar operaciones de reporte. Entonces, si el ETF cumple las condiciones de liquidez, eventualmente podrá llegar a ser considerado en las tablas, ¿no? Pero la puerta está abierta, ¿no? Okay, gracias, Miguel. Ahora ya estamos cerca de la hora de cierre del webinar. Quisiera invitarlos a cada uno de ustedes que nos den una última reflexión respecto al tema de conversación, los índices y ETFs. Silvia, ¿nos puedes dar tus palabras de cierre, por favor? Bueno, de mi experiencia, lo que quisiera decir es de que todo este
nuevo mundo de ETFs para Perú, bueno, va a ser algo nuevo y espero que algo exitoso, pero hay muchos beneficios, mucho para el mercado para aprender y beneficiarse de estos productos. Nosotros vamos a estar obviamente trabajando con la bolsa, desarrollando nuevos instrumentos que les sean útiles al mercado. Pero bueno, estamos excitados, emocionados de poder trabajar y estar aquí, como dijo Miguel Ángel, ¿no? En la puerta de las oportunidades. Así que les deseamos todo el éxito. Gracias, Silvia. Manuel, desde México, ¿qué nos ves? Unas palabras de cierre, Manuel. Claro, mira, yo de verdad estoy muy entusiasmado porque este producto se hizo casi a mano, ¿no? O sea, fue hecho artesanalmente, se construyó, lo probamos, le cambiamos, le pusimos, tú lo viviste, Melvin, Silvia, estoy muy entusiasmado, siento que cumple con lo que el mercado está deseando. Me alegra ver El Dorado, me alegra ver a Banek, un jugador internacional, apoyando esto. Entonces, de alguna manera, todo esto pienso que es un augurio de que todo va a salir bien y va a estar bien. Y enhorabuena y mucho éxito, Melvin. Gracias, Manuel. Miguel Ángel, unas palabras finales. Muchas gracias, Melvin. Nada, solamente agradecer la paciencia, el tiempo de la audiencia. Agradecer también, Melvin, por organizar este foro. Solamente los índices son una buena idea, los ETFs son una mejor idea aún. Es cuestión pues de informarse, educarse, creo que los recursos están disponibles. Como Bolsa de Valores de Lima hemos puesto pues las herramientas y las condiciones que creemos son necesarias. Y en ese sentido, pues, el mejor de los éxitos, Melvin, para ti y para Banek, para El Dorado. Muchas gracias, Miguel. Solamente a manera de cierre a toda nuestra audiencia, indicarles que estamos ahorita determinando que la salida del ETF de todas maneras es en el primer trimestre. Estamos haciendo las coordinaciones para que tenga el mayor éxito posible, pero hay varias preguntas del público que vamos a ir, digamos, respondiendo conforme viene. Estamos haciendo webinars todas las semanas. La semana que viene también vamos a hacer otro webinar ya con inversionistas del mercado, con intermediarios, digamos la parte ya de negocio del producto, para que ellos también les muestren estrategias y ideas de cómo obtener beneficio en la diversificación de sus inversiones. Solo comentarles algunas respuestas a las preguntas que han mencionado, ¿no? Como por ejemplo, cuál va a ser el precio al cual va a salir, ¿no? Este es un producto que está denominado en dólares. ¿Por qué se ha elegido dólares? Es porque hay muchos subyacentes que están cotizando entre la Bolsa de Valores y la Bolsa de Nueva York en dólares. Esto representa poco más del 50% del total del portafolio, cotiza también en la Bolsa de Nueva York. Y la otra razón es que Banek, que es nuestro gestor externo en el producto, ha considerado que el arbitraje y la posibilidad de tener más inversionistas extranjeros en dólares es el camino que hay que seguir, ¿no? Y en el Perú en particular, sabemos todos desde hace varios años que estamos en una economía semidolarizada, entonces la verdad es que el peruano en general se siente cómodo tradeando y comprando, vendiendo valores en dólares. Lo cierto es que la moneda por excelencia en los mercados internacionales es el dólar. De hecho, hay productos europeos, asiáticos, también denominados en dólares, ¿no? Y a la pregunta de cuánto se puede invertir en el ETF, la verdad es que desde la mínima unidad, ¿no? Pero lo recomendable es desde $1.000 hacia arriba. Y esto es bien importante porque en un producto como el ETF hay varios tipos de jugadores, ¿no? Están inversionistas institucionales, como AFPs, compañías de seguros, fondos del Estado, inversionistas extranjeros también, family office, wealth management, inversionistas retail, hedge funds. Digamos, tenemos prácticamente toda la gama de inversionistas que pueden participar en estos productos y lo van a hacer. Sin embargo, hay una ventaja en particular. Este producto está saliendo a un costo de 0.55%, de 55 básicos, que es el ETF, digamos, más barato que el EPU que está en Nueva York,
pero también es más barato que muchos de los ETFs latinoamericanos que cotizan en la bolsa en Nueva York, ¿no? Entonces, desde ese sentido, es un precio que es atractivo para el mercado institucional, pero también para una persona, un inversionista pequeño con $1.000. Usualmente los que compiten con ETF son fondos mutuos activos. Y si ustedes ven en el mercado peruano, van a ver que los fondos mutuos activos están cobrando entre 3 y 5 veces más. No estoy diciendo 5% ni 10%. Entonces, diciendo entre 300 y 500% más en administrar el mismo producto. Manuel decía, eso vaya a ganar a este ETF que sigue el índice Select Cap 20. Entonces, es una buena oportunidad para los inversionistas de tener un producto diversificado a muy bajo costo, prácticamente con el mismo costo que una compañía de seguros o una AFP, un inversionista extranjero que está dispuesto a comprar pues 10, 20, 30 millones de dólares y tradear, ¿no? Entonces, en ese sentido, es un producto que también, de alguna manera, democratiza y populariza la oportunidad de entrar a la bolsa y al mercado con una sola transacción. Comprar 12 o 13 acciones de manera individual, obviamente usted con $1.000 o con $500 no lo puede hacer. Necesitaría por lo menos $10.000, ¿no? Entonces es un inversionista retail con $1.000 en este producto, compra hoy en día 13, 12 acciones sin ningún problema. Y otra pregunta es, ¿a través de quién lo va a hacer? Son las casas de bolsa. Nosotros tenemos 6 representantes que son participantes autorizados y un market maker que directamente operan con el producto, pero en realidad las 20, o no sé, Miguel Ángel, corrígeme, son más de 20 casas de bolsa. El producto se puede comprar a través de cualquiera de las 20 casas de bolsa. Entonces, si usted ya ha estado trabajando, operando con alguna casa de bolsa, usted simplemente pregúntele cómo hacer para comprar el producto. Siéntase cómodo con el asesor o la casa de bolsa que más le conviene, que mejor le cae y que cree usted que le puede dar mejores condiciones, usted va a poder comprar a través de esa casa de bolsa, ¿no? Y al ser el primer producto sobre el índice benchmark más importante que tiene las empresas más importantes, esperamos también que este producto se convierta como un producto bandera de Perú, ¿no? Por eso también el nombre hace referencia a Perú ETF, ¿no? Lo cual debería como dijo Miguel Ángel muy bien, para muchos inversionistas extranjeros que quieren comprar Perú, bueno, el ETF es el punto de entrada, ¿no? Entonces, eso también hace que la liquidez para comprar las acciones de un país pueda mejorar. Y si tenemos un resultado electoral positivo, definitivamente este retraso que tiene la valorización de las acciones peruanas en dólares con respecto a otros mercados, debería ser algo que se cierre, y eso puede dar también un plus de rentabilidad. Nada es seguro en el mercado de acciones, sin embargo, en el largo plazo hemos visto que las acciones siempre son más rentables que las inversiones en bonos o en depósitos a plazo, y muchas veces de lejos. O sea, no estamos hablando de una diferencia pequeña, ¿no? Entonces, con esto agradezco al público que nos ha acompañado y los invitamos a seguir en esta serie de webinars que El Dorado está promoviendo con el objeto de dar más información respecto a este producto y seguramente nos vamos a ver en las siguientes semanas. Muy buenas noches con todos. Y nuevamente gracias a nuestros invitados, Silvia, Manuel y Miguel Ángel, por haber estado hoy día con nosotros. Muchas gracias y buenas noches también con ustedes. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Hasta luego. Gracias.